Bienvenidos y bienvenidas a la primera conferencia del ciclo de charlas que componen el ECOPUCIT, que es el encuentro Vicky. virtual de comunicación pública de la ciencia. ¿Sí? ¿Me hablabas? Sí, perdón. ¿Lo Sí, largo ya en directo? sí, porfa. ¿Listo? Lo voy a alargar, acordate porfa de contar hasta 15. ¿Listos? Bueno, Ya. bueno, mientras contaba hasta 15, que parece que es como mucho cuando uno tiene que contar así, les doy la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la primer conferencia de este ciclo de charlas que hemos organizado y que componen el ECOPUCIT, que es este encuentro virtual de comunicación pública de la ciencia y la tecnología que hemos organizado desde el Observatorio Astronómico de Córdoba de la UNC y desde la Secretaría de Investigación y Producción de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, y que tiene el aval académico de la Facultad de Astronomía, Matemática y Física y Computación de la UNC. Mi nombre es Vicky Rubinstein, soy una de las organizadoras de este encuentro. Me acompañan Paula Asís, Alberto Díaz Aniel, Mariana Mendoza, Pablo Facundo García y Cristina Siragusa. Este ECOPUCIT que hemos organizado se divide en dos partes. Esta es la parte de las conferencias, que iniciamos ahora con Nora Bar, y luego la otra parte es la presentación de trabajos vinculados a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, que los que todavía no se presentaron tienen tiempo de hacerlo hasta el 8 de octubre, si lo desean. Estos trabajos son evaluados por una comisión y luego van al repositorio virtual de Facebook del ECOPUCIT, donde vamos a mostrar todos los trabajos que se han estado realizando durante la cuarentena, la pandemia y en relación al COVID, pero también en relación a la virtualización que han tenido que sufrir distintas instituciones de comunicación de la ciencia. Las próximas conferencias serán los restantes jueves a las 18 horas. El jueves 8 nos va a acompañar Alejandra Folgaray, que va a hablar sobre los desafíos del periodismo científico en contextos de incertidumbre, una mirada crítica. El jueves 15, Nadia Luna nos acompaña con periodismo científico en medios digitales y redes sociales, cómo destacar y combatir las noticias falsas. El jueves 22, Alberto Díaz Aniel va a referirse a el arte, un valioso aliado para comunicar la ciencia en tiempos de pandemia y también de los otros. Para finalizar, el 22, desde España, Carmelo Polino nos brindará una charla sobre comunicación científica y cultura política en tiempos de crisis. Antes de darle la palabra a Nora, quiero agradecer muchísimo la colaboración de Matilde Nasser, Alejandro Rojas de la Facultad de Artes y de Víctor Cámara de la Prosecretaría de Informática de la UNC, que nos ayudaron a poner en marcha este evento. También les agradecemos a ustedes haberse anotado y su participación. Para poderlo hacer de manera ordenada, como les pusimos en el chat, la idea es que quienes no lo hayan hecho hasta ahora coloquen sus nombres para que podamos tomar asistencia y así computarla para luego emitirles el certificado. Luego que Nora nos hable un poco de su charla, vamos a habilitar las preguntas por chat y se las vamos a retransmitir para que ella las responda. Así lo hacemos de manera ordenada. Así que bueno, ahora voy a aprovechar y voy a presentar a Nora Bar, quienes ya todos la conocen. Ella nació en Buenos Aires, es docente invitada siempre en diversas universidades y conferencias y congresos internacionales para hablar de esta temática. Tiene una larga lista de premios. Obtuvo en el 97, en el 2007 y en el 2017 el diploma de mérito en divulgación científica, otorgado por la Fundación Conex. En 2002 se incorporó a la Academia Nacional de Periodismo, integra la Red Argentina de Periodistas Científicos, y ahora nos va a brindar una conferencia titulada Comunicación de la Ciencia en los medios de comunicación, el tratamiento de la noticia científica en el marco de COVID-19. Así que Nora, te damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, y te dejo con toda esta hermosa audiencia. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estoy contenta, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tiempo que nos pone a prueba a todos. Ya en el caos de la pandemia pasa de todo. Justo en este instante se filtró una noticia
de muchísimo impacto en este instante, una noticia que supuestamente se iba a dar mañana al mediodía. Así que está todo el escenario del periodismo científico en un revuelo, porque algo que se iba a informar y durante la conferencia de prensa se iban a poder hacer preguntas, etcétera, se filtró una gacetilla y ya está circulando por las redes. Así que nada más apropiado para empezar esta charla que este momento que ilustra en vivo y en directo qué es lo que está pasando. Voy a compartir pantalla, como decía, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, solo para comentar algunas ideas sobre lo que significa estar cubriendo noticias de ciencia y de salud en estos momentos. A ver, ¿cómo hacemos para que se ve? Sí, se ve, se ve. Bueno, se ve perfecto. perfecto. Perfecto, bueno, bárbaro. Yo le puse este título a la charla porque realmente lo que estamos viendo, que nunca se veía porque uno estaba acostumbrado a trabajar o acostumbrada a trabajar con los resultados ya digeridos, discutidos. Sí, había retractaciones, estaban creciendo las retractaciones y están creciendo en la última década o un poco más, pero la verdad es que uno tenía cierto tiempo para trabajar en las noticias, para consultarlas con distintas fuentes, había consensos, guías, ¿no es cierto?, sobre distintos temas, y entonces, si bien siempre había que ejercer y poner en práctica todos los reaseguros, digamos, que es necesario tener en mente cuando se trabaja con noticias científicas, había cierto sistema para trabajar que se iba cumpliendo, ¿no? Pero en esta pandemia estamos viendo marchas y contramarchas continuas, y estamos viendo lo que es la ciencia en proceso, al desnudo. Estamos como, por una vez se accede mundialmente al backstage de la ciencia, y entonces en febrero nos dicen que no es necesario usar barbijos, y 2 meses más tarde que sí que hay que usar barbijo, y ahora parece que el barbijo es uno de los dispositivos principales para evitar la propagación del virus. En un momento se dice que el virus se transmite por gotitas que son muy pesadas, entonces caen y se depositan sobre las superficies, y luego ahora resulta que otros estudios muestran que en realidad sí se puede transmitir por aerosoles, que el principal vía de transmisión es la relación persona a persona por estos aerosoles. Y bueno, y uno diría, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay una revolución en la ciencia? Y no, la ciencia siempre fue así, lo que pasa que esto ocurría tras bambalinas, y ahora lo estamos viendo, es como que se corrieron las cortinas y estamos viéndolo en vivo y en directo, ¿no? Lo que me gustaría es, como les decía, es como pensar alrededor de algunas ideas, algunas son muy obvias, pero ir desmenuzándolas un poquito, ¿no? El mundo de los medios es evidente que ya no es lo que era, ¿no es cierto? Cuando yo empecé a trabajar en periodismo científico, uno llegaba alrededor de las 2 de la tarde al diario con alguna idea, tenía algunas noticias en mente, podía trabajar sobre eso, tenía unas horas para trabajar sobre eso, se iba diagramando, se escribía, se ponían las fotos, y el diario cerraba, o sea, cerraba la edición después de que las notas estaban corregidas,
cerraba a las 11, a veces 11:30 de la noche. Pero bueno, ahora todo eso quedó en el desván, porque son innumerables los estudios que lo muestran y lo estamos viviendo nosotros cada día, ¿no es cierto? Hace 20 años solo el 12%, estamos hablando de estudios hechos en Estados Unidos, pero que se podrían extrapolar de alguna manera, tal vez no con los números exactos, pero la tendencia es la misma. Solo el 12% de los norteamericanos buscaba noticias online. Este es un estudio de 2016, mostraba que el 81%, y seguramente que hoy debe ser cerca del 90%. 6 de cada 10 en ese momento obtenían sus noticias o se informaban por las redes sociales, seguramente que hoy es más aún, y el 72% las recibía por un dispositivo móvil. Bueno, incluso los antiguos lectores de diarios hoy no pueden abstenerse de recibir avisos de noticias en sus celulares, o sea que el balance, el equilibrio de los medios fue cambiando enormemente. Este también es un gráfico hecho así de lo que ocurre en 60 segundos en Internet. Son millones y millones, cientos de millones de mensajes de todo tipo, textos, noticias, entre ellas gran cantidad de noticias, ¿no? Un océano, algo prácticamente inmanejable. ¿Cómo circula la información? Bueno, la familia y los amigos son una fuente importante de noticias, ¿no? Los consumidores son cautelosos, pero también confían muchísimo en las noticias online y desconfían de las que reciben de organizaciones periodísticas, ¿no? Y a pesar del crecimiento de la circulación de noticias online, todavía la fuente principal es la TV. Ahora, ¿qué ocurre? Con este océano de informaciones que circula online, se desdibujaron los criterios de autoridad. Hace 20 o 30 años el diario era la gran autoridad en materia noticiosa. Incluso los programas de televisión y de radio, todos se basaban mayormente en las noticias aparecidas en los diarios. En las redes, todos, incluso individuos sin formación o sin acceso particular a fuentes de noticias, hacen circular su voz y todos estamos uniformados de alguna manera o, digamos, igualados democráticamente, aunque no todos tengamos la misma autoridad por formación, por manejo responsable de la noticia, todos parecemos ser iguales en las redes sociales. ¿Qué pasa entonces? Que se dan situaciones como esta, ¿no es cierto? Sale una conductora de televisión y toma de una botella en un programa de televisión y dice, yo me oxigeno la sangre con dióxido de cloro, y esto es muy bueno. Y 3 días más tarde nos enteramos de que hubo una muerte en un chiquito porque su familia le había dado para tomar dióxido de cloro como prevención del coronavirus. ¿Y qué ocurre en las redes sociales? Bueno, circulan todo tipo de mensajes, todos revestidos de tono científico, o sea, en una concesión a la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en nuestra vida de todos los días. Bueno, incluso las noticias falsas se revisten de un tono científico y utilizan términos técnicos tanto para asegurar falsedades como para ir en contra
de las pruebas o las evidencias científicas bien probadas. Es el reino de la noticia falsa o de los pseudocientíficos. Un estudio del Mail on Sunday, realizado también hace un par de años, siguió día por día qué ocurría con una noticia falsa, ¿no es cierto? Que hablaba de que los líderes del mundo habían sido engañados para que invirtieran millones en datos manipulados sobre el calentamiento global. Este es un cuadro que muestra cómo iba rebotando esa noticia a lo largo de los días, ¿no? Primero, por supuesto, se reproduce mucho en esa bola rosada que está, pero a lo largo de los días, en el eje horizontal, se ve que hasta sigue reproduciéndose después de su publicación hasta casi 250 días después. Y es más, hay estudios que muestran que las noticias falsas son las más reproducidas en las redes sociales. Bueno, como les decía, acá hay un enorme obstáculo con el que se ve la persona que quiere informarse, porque se encuentra con una variedad de informaciones casi inmanejable, como les decía, todas revestidas de un lenguaje científico que las parece hacerlas creíbles, ¿no es cierto? Para una persona no entrenada, cuando ve varios términos técnicos y ve que se asegura algo con cierto aire de autoridad, bueno, es difícil, ¿no es cierto?, sustraerse a eso, y es difícil muchas veces poder dilucidar cuáles de las noticias son creíbles y cuáles no. Entonces nos encontramos con una cantidad de problemas que emergen en la circulación del ciclo de la noticia científica, ¿no? Que empieza normalmente en una oficina de comunicación de una universidad. Este es un chiste, ¿no? Pero a veces los chistes aclaran más que tratados muy sesudos. En una universidad se reporta sobre un hallazgo, ¿no es cierto? Encuentran una correlación entre A y B, entonces después eso se transforma en una gacetilla, lo toman las organizaciones de noticias, ¿no es cierto? Pero entonces en vez de poner A está relacionada con B, dicen, los científicos dicen que A causa B, ¿no? Y entonces entra la internet, pasa a los canales de televisión, y entonces ya no es que A está correlacionada con B en una cierta proporción, ¿no es cierto? No, siempre A causa B y se busca un testigo, y bueno, cuando llega al destinatario final, hay una abuelita que dice, estoy usando este sombrerito para protegerme de A. O sea, a lo largo de todo el ciclo noticioso puede desvirtuarse totalmente una noticia científica. Como le decía, el tono, ese estilo científico en las comunicaciones muchas veces puede hacer que una afirmación que no tiene nada de cierto parezca creíble. Por ejemplo, hace un tiempo también se echó a correr en Twitter la noticia, según alguien, que decía que el 40% de los trasplantados del Incucay son extranjeros. Claro, ver un número tan preciso sobre este hecho, sobre la cantidad de trasplantes que se hace, lleva a mucha gente a pensar qué barbaridad, qué es lo que está pasando. Pero claro, bastaba con ir a los registros del Incucay, algo que no todo el mundo puede o sabe hacer, para encontrar que el número real era el 3%. Esto es lo que muchas veces se llama posverdad, ¿no es cierto? Algo que no es cierto, pero parece serlo.
La NASA dice que descubrió la forma de terminar con los ronquidos. Bueno, si es la NASA, ¿no es cierto? Uno puede pensar que esto tiene algo de cierto. Cuando uno sigue leyendo, resulta que se aconsejaba en esa nota comer ananá, porque la ananá tenía ciertas propiedades para reducir los ronquidos. Bueno, algo que no creo que haya podido reproducirse. Otro ejemplo de cosas que circulan. Tuvo que salir una revista, Popular Science, a desmentir que hubiera habido un trasplante de cerebro o de cuerpo, no sabemos qué se había trasplantado, pero bueno, fue tal el recorrido que hizo esta noticia, que no tenía ningún asidero, que hubo que salir. La noticia fue la no noticia, ¿no es cierto? Por eso, los que trabajamos en difundir las noticias sobre ciencia, ya no basta con difundir resultados. También parte de nuestra tarea, por lo menos a mi modo de ver, es promover el pensamiento crítico. O sea, transmitir la información de tal manera que también transfiramos a la sociedad por lo menos el ABC del pensamiento científico, del pensamiento crítico, que puede ser una brújula para moverse en ese océano de informaciones en el que nos movemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. ¿Qué significa pensamiento crítico? Bueno, acá, hablando sobre la pandemia, es tanta la información que nos llega de la pandemia por todas las vías a las que accedemos, que, como digo, muchas veces uno tiene que detenerse unos instantes para examinar estos mensajes que nos golpean inmediatamente y parecen todos creíbles, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien dice, no podemos tener una cuarentena eterna, 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión. Y esta nota relata una encuesta online, ¿no es cierto? Entonces sale alguien a contestar esto. Momento, tener síntomas de depresión no es lo mismo que tener depresión. Del mismo modo que tener síntomas de cáncer no es lo mismo que tener cáncer, ¿no es cierto? Y por otro lado, una encuesta online no es una muestra representativa y sus resultados no son extrapolables al resto de la población, ¿no es cierto? O sea, esto ocurre con estas aseveraciones lanzadas así al pasar, que muchas veces después se transforman en lemas o en frases que se van repitiendo y en ideas que calan muy hondo en la sociedad. ¿Qué deberíamos nosotros de alguna manera comunicar a través de nuestros artículos? ¿Quién está diciendo algo? ¿Cómo él o ella sabe que esto es así? O sea, contar no solo el resultado, sino también cómo llega a esa conclusión. Si la respuesta a estas dos preguntas ¿es posible que él o ella estén equivocados? Bueno, buscar otra fuente que sea independiente y volver a hacerles estas preguntas hasta que estemos conformes con la respuesta. ¿Qué cosas, digamos, tenemos en cuenta cuando analizamos una noticia científica? Una es el conflicto de interés, ¿no es cierto? ¿Quién financia un experimento? ¿A qué institución pertenece el investigador? ¿Está respaldado? ¿Tiene él mismo conflictos de interés porque es vocero, por ejemplo, de una compañía? Pero ese no es el único, ese es el primer conflicto de interés que salta a la vista. Hay otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ningún investigador va a hablar en contra de uno de sus propios hallazgos.
y muchas veces puede sobrevalorarlos, ¿no es cierto? Hay un lema muy conocido en el mundo científico que dice que en general los científicos sobrevaloran sus hallazgos a corto plazo y los subvaloran a largo plazo. O sea, no alcanzan a medir la dimensión que pueden tener a largo plazo. Pero en el corto plazo es probable que encuentren que tienen más valor que el que realmente tienen. Por eso la importancia de consultar siempre con fuentes independientes, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que darle prioridad a aquellos que saben de qué están hablando, ¿no es cierto? Los expertos. Pero, ¿quiénes son los expertos? No basta con que sean personas de renombre. En esta pandemia pudimos ver cómo premios Nobel, grandes virólogos, expertos mundialmente reconocidos, incurrieron en errores garrafales con respecto a su evaluación de lo que estaba pasando. Incluso personajes que dicen ostentar doctorados en los institutos más importantes del mundo, fueron capaces de realmente de dar mensajes que no tenían ni ton ni son, ¿no es cierto? Así que ni las credenciales, ni el factor de impacto que tengan, los pone a salvo de errores, ¿no es cierto? Hay que buscar, si es posible, más de uno que esté trabajando en el tema y confrontar los conocimientos con varias fuentes de nuestra confianza, que por lo menos nosotros sepamos que están trabajando en el tema y además que son personas intelectualmente honestas. Y por otro lado tenemos que tener muchísimo cuidado con aquellos que afirman que son los poseedores de la única verdad y que luchan contra todo el sistema científico o son el blanco de conspiraciones para quitarles el reconocimiento que merecen. La mayoría de las veces esto no es así. Puede suceder, pero muy excepcionalmente, ¿no? Otra de las reglas o de las normas que tenemos que tener en mente constantemente es que tenemos que ser muy precisos cuando informamos sobre resultados preliminares, in vitro o en animales. Esto es algo que incluso los propios científicos están olvidando en la pandemia. Ya hasta se dan a conocer trabajos que no pasaron por el referato de rutina, trabajos preliminares que pueden contener errores. Se conocieron muchos, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud incurrió en errores por dejarse llevar, por ejemplo, por publicaciones en revistas prestigiosísimas. Es tal la desesperación por encontrar certezas en estos momentos que ya ni siquiera las revistas más destacadas en el campo de la investigación biomédica han estado a salvo de errores. Tenemos que ser especialmente meticulosos con las estadísticas y los datos que pueden influir en las decisiones de salud o política pública. Los números se interpretan y hay que conocer la letra chica, cómo se construye esa estadística para poder dar una interpretación más o menos fidedigna. Tenemos que darle a nuestra audiencia las herramientas para desarrollar, el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y ser muy cuidadoso en las elecciones de las palabras, evitando términos como cura milagrosa, bala mágica y otras por el estilo que pueden ofrecer expectativas exageradas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, alfabetizando sobre el método científico. Una de las primeras informaciones que se difundió mundialmente durante la epidemia con un probable
remedio para evitar o controlar los casos graves de COVID fue la investigación realizada por Didier Raoult en Francia, en el sur de Francia, con la dioxicloroquina. Ese experimento se hizo con un número despreciable de sujetos, con un diseño endeble, se terminó y a los 2 días estaba publicado. Y su autor decía que era inmoral no darle dioxicloroquina a los pacientes. Bueno, desde entonces hasta hoy se multiplicaron resultados que muestran que esto que él afirmaba con tanta vehemencia no es cierto, pero alcanzó para que los presidentes de 2 países importantísimos recomendaran esta droga por televisión, y que se difundiera, la desesperación por conseguirla sin tener en cuenta sus efectos adversos. Si nuestro público, nuestros lectores, nuestros oyentes o televidentes tuvieran en cuenta algunos rudimentos del método científico, por sí mismos se hubieran dado cuenta que estos resultados simplemente había que guardarlos como beneficio de inventario para compararlos con otros estudios. Nunca se hubieran lanzado a pedir hidroxicloroquina o a querer comprarla o tomarla sin recomendación del médico, ¿no es cierto? Porque justamente no cumplía ni con los rudimentos de lo que se considera un buen estudio científico. Otros titulares muchas veces confunden los estudios con animales y les dan una validez, les otorgan una solidez como si fueran válidos para emplearlos, o si ya se hubieran probado en seres humanos, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, pero hay miles de estos, ¿no es cierto? Uno lee este título y bueno, piensa que el avance ha sido más o menos para el Nobel, ya que estamos en la antesala del Nobel, ¿no? Pero cuando lee la bajada, bueno, se aplicó con éxito en modelos animales. Modelos animales es aplicar con éxito en condiciones totalmente diferentes a las que generan un tumor en la vida real, y en organismos de 70 gramos, que es lo que pesa un ratón de laboratorio. Cualquier investigador sabe que algo que ofrece buenos resultados en animales de laboratorio todavía tiene un larguísimo camino por delante para poder considerarse un avance interesante para los seres humanos. Simplemente puede marcar un camino de investigación, pero no mucho más. Tanto es así que una cuenta de Twitter que salió hace unos meses proponía poner un cartelito en los mensajes diciendo: atención, esta noticia es sobre investigación en animales y no en personas. Otro problema que surge en la cobertura de estas noticias científicas: se emplean las 2 campanas cuando hay toda una comunidad que apoya una visión de los problemas y solo un puñado de personas, que pueden ser científicos, que consideran creíble o sostenible la otra visión, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen que el virus fue preparado en un laboratorio, mientras el resto de la comunidad científica ya descartó esa posibilidad. Sin embargo, hay periodistas que le dan voz a estas personas y les ofrecen confrontar de igual a igual
con el resto de la comunidad científica. Nosotros como periodistas nos basamos en consensos y no en opiniones o afirmaciones lanzadas así alegremente por personas que no tienen ningún respaldo ni ningún consenso científico detrás. Es lo que pasa, por ejemplo, con las discusiones acerca de las vacunas, donde hay un amplio consenso y décadas de investigación que respaldan una posición. Sin embargo, el tema se sigue y se sigue agitando justamente por parte de científicos, muchas veces, y de médicos. Ya que estamos en un ciclo auspiciado por el observatorio, me pareció interesante traer a colación qué ocurre muchas veces, incluso tratando las noticias con, digamos, con todos los cuidados necesarios, y en las que intervienen las instituciones más prestigiosas del sistema científico. Todos se acordarán de este hito, ¿no es cierto?, cuando se anunció la detección de ondas gravitacionales. Todos, seguro, todos se enteraron, y fue una noticia que dio la vuelta al mundo, y no solo dio la vuelta al mundo, sino que fue motivo de un Nobel. Sin embargo, no sé si todos se acuerdan, que eso ya se había anunciado 2 o 3 años antes, por un experimento que había llevado a cabo nada menos que científicos de la Universidad de Harvard, y que también había dado la vuelta al mundo, y también habían, ese grupo habían afirmado haber detectado ondas gravitacionales. Era el experimento BICEP. Todos los diarios del mundo, nosotros inclusive, lo cubrimos, y se festejó como un enorme hallazgo. Y sin embargo, pasaron apenas unos días para que los mismos investigadores que habían celebrado este hallazgo como un enorme paso, encontraran errores. Se había dado a conocer con bombos y platillos antes de publicarse en una revista con referato. Y a la semana hubo que retractarse de ese descubrimiento, porque cuando los investigadores, el resto de los investigadores, empezaron a revisar los resultados, encontraron que había errores. Y bueno, ahora acabo de escuchar que Alejandra Folgaray va a hablar sobre la incertidumbre, pero realmente es uno de los componentes en este momento más distintivos de la cobertura de noticias científicas en la pandemia. Pero la incertidumbre es una compañera habitual para los periodistas de ciencia. Y realmente las personas, todos, nosotros, todos, incluso hasta los propios científicos, nuestro cerebro no está bien diseñado para manejar la incertidumbre. Queremos certezas, ¿no es cierto? Y solo ejercitando el método científico de la manera más rigurosa podemos eliminar los sesgos que nos surgen naturalmente. Como les decía, a veces hay chistes que ayudan a entender más algunos de estos conceptos. Por ejemplo, así es como le surge a una persona habitualmente evaluar el riesgo. Somos muy ineptos para evaluar el riesgo. Estamos muy, muy preocupados por cosas que a lo mejor significan un riesgo pequeño para nosotros, y muy poco preocupados por otras que significan un riesgo enorme. Por ejemplo, en este chiste, la persona va manejando, tomando cerveza, fumando, hablando por teléfono, pero está preocupada la señora porque le dan a comer trigo genéticamente modificado. Y entonces dice, estoy preocupadísima, dice, están jugando con nuestra salud, ¿no es cierto?
Pero claro, ella va a punto de estrolarse contra un auto, ¿no? Sin embargo, ese riesgo no lo advierte. Este es otro chiste que también muestra cómo solemos evaluar mal los riesgos. El médico le dice al paciente, los fumadores tienen una chance en 2 de morir de una enfermedad vinculada con el tabaquismo. Y el paciente piensa, eso a mí no me va a pasar. Y en la misma situación le dice que tiene una chance en 80 millones de ganar la lotería. Y el señor le dice, a lo mejor este es mi día de suerte, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros reaccionamos de alguna forma como esta persona, cuando decimos tengo miedo de viajar en avión y no tenemos miedo, por ejemplo, de tomar un auto y meternos en la autopista, cuando las estadísticas indican que tenemos muchas más probabilidades de tener un accidente en la autopista que en un vuelo. Pero bueno, así es nuestro cerebro. Alguna vez alguien me contó que hasta un físico le comentó, ¡ay, qué suerte! Como hoy hubo un accidente aéreo, yo puedo tomar el avión tranquilo mañana porque, bueno, si ya ocurrió algo, pero bueno, todos sabemos que eso no quiere decir que reduzca las probabilidades de que al otro día pase lo mismo. Pero bueno, así es nuestro cerebro. Y esto se da muchísimo en las noticias de ciencia y se viene dando en estos últimos años. Este es un ejemplo de las noticias que hubo hace pocos años con el brote de Zika, otro virus desconocido para la ciencia en América Latina. La cantidad de noticias que llegaban atribuyendo la microcefalia producida por este virus, pero que en ese momento no se conocía si era realmente la causa de este problema en los bebés recién nacidos, a embarazadas que habían estado infectados con el virus, fue enorme. Unos lo atribuían a, por ejemplo, posibles coinfecciones entre el dengue y el Zika, otros a que se había fumigado contra el dengue y esas fumigaciones habían entrado a los tanques de agua en los lugares donde había gran cantidad de casos. Tuvieron que pasar varios meses hasta que la OMS declaró la emergencia sanitaria mundial. Fue en febrero de 2016. Recién la confirmación la tuvimos en abril. Y el trabajo científico salió incluso después sobre una cohorte de embarazadas, de 12.000 embarazadas que se estudió en Colombia. Quiere decir que estuvimos varios meses especulando sobre si el Zika causaba o no causaba microcefalia. ¿Cómo comunicar en condiciones en que no tenemos certezas? Bueno, tenemos que tener en cuenta nuestras propias distorsiones cognitivas, ¿no es cierto? Tendencia a encontrar patrones en muestras al azar, o sea, a atribuir causalidad a cosas que son asociaciones, credibilidad en datos anecdóticos, ¿no es cierto? Esto lo vemos todos los días. Nuestro vecino que dice, mi vecino le fue bárbaro con el ibuprofeno inhalado, entonces seguramente debe ser el remedio para prevenir un caso grave de COVID, ¿no es cierto? Tenemos un sesgo hacia la evidencia positiva y, como comentaba antes, una sobrevaloración de las propias capacidades y logros profesionales. Y, por supuesto, dificultades para percibir el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, todos los estudios de riesgo y las recomendaciones de los organismos
profesionales en esta materia aconsejan utilizar la especulación, no dar por sentado algo que es preliminar, que es tentativo, eso nunca, ¿no es cierto? Reconocer la incertidumbre, es utilizar la especulación responsable, compartir los dilemas con el público sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, aceptar que es lógico sentir temor y asegurarnos de comunicar la mejor evidencia disponible, no aterrorizar, pero bueno, tampoco ser displicentes acerca de los riesgos latentes, y sobre todo ser honestos acerca de lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿no es cierto? Es importante que cuando algo no se sabe, se lo diga con todas las letras. Tenemos que poder explicar la diferencia entre riesgos absolutos y relativos, ¿no es cierto? Un 50% más de riesgo puede no ser un problema si los números absolutos son muy pequeños, o puede no ser un gran beneficio si los números absolutos son muy pequeños. Siempre preguntar a expertos independientes, esto no nos podemos cansar de repetirlo, ¿no? Porque la mayoría de las historias que cubrimos tienen un grado de complejidad que una fuente única no nos puede dar. Nosotros, aunque pasen los años y las décadas, uno no deja de sorprenderse cómo, preguntando a más investigadores, puede trazarse una foto mucho más fidedigna sobre los problemas que estamos cubriendo y sus posibles soluciones, ¿no? Y después tener en mente que el principal objetivo y lo que nosotros percibimos es no hacer propaganda a nadie, sino el bien público. La OPS también da algunos consejos acerca de la comunicación del riesgo, ¿no? Pónganse en lugar del público, no tengan miedo de asustar un poco, pero por poco tiempo, porque hay una habituación al temor. Y no hay tampoco que asustar de más. Cuando alguien ya está aterrorizado, el aterrorizarlo más todavía puede ser peor. Quiere decir que caminamos por un desfiladero en el que es muy importante medir exactamente las palabras que usamos y los mensajes que damos. Y en estos momentos estamos viendo que no basta la investigación científica por sí misma, porque esa investigación y esos hallazgos deben ser acoplados con una buena comunicación, buenos mensajes, porque el comportamiento de la pandemia tiene un condimento social, no solo depende del virus, es un problema tanto biológico como social. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encontramos con las noticias de ciencia y salud, y más en estos momentos, ¿no? Que no tienen evidencia, sino hipótesis, o se basan en la autoridad de fuentes dudosas, emplean mal las dos campanas, se publican investigaciones preliminares, y bueno, esta dificultad que decíamos, que estamos viendo marchas y contramarchas, porque estamos viendo, bueno, cómo funciona la ciencia, que se basa en la mejor evidencia disponible hasta el momento. Si la evidencia cambia, bueno, las conclusiones serán diferentes, ¿no? La ciencia, evidentemente, no se lleva bien con la velocidad. Y entonces hay también un problema cultural entre científicos y periodistas, aunque ahora los científicos están un poco más acostumbrados a la tarea rápida que tenemos que hacer los periodistas. Muchas veces uno busca confirmar o busca tener otra opinión sobre un determinado problema, y nos llega un mail que dice, bueno, hablamos la semana que viene. No. Realmente esto no es posible para los periodistas, pero además la ciencia no se lleva bien con la velocidad
en estos momentos ni siquiera para sus propios estudios, están apurando las conclusiones o saltándose pasos de una manera que muchas veces es riesgosa, ¿no? Y después tenemos el problema de las fake news o medias verdades. Un estudio, por ejemplo, reciente del Instituto Reuters, encontró que alrededor del casi el 60% de esta información errónea surge de tergiversaciones de hechos existentes, pero que fueron manipulados de tal manera que terminan siendo falsos. Y alrededor de un 38% es directamente inventado. El 20% proviene de políticos, celebridades y otras figuras públicas, pero genera el 69% de la participación en las redes sociales. Lamentablemente, las noticias falsas concitan más atención que las que son tratadas en forma un poco más rigurosa. Y otros problemas son, por ejemplo, el elegir los datos que nos convienen para demostrar una hipótesis, algo que en la ciencia está muy estudiado y se llama cherry picking, y esta dificultad para evaluar el riesgo, ¿no? Así como hay buena ciencia, hay también mala ciencia, ¿no es cierto? Incluso las revistas científicas ya también están tentadas de hacer marketing y muchas veces prometen en los titulares de las gacetillas que envían para promocionar su contenido, incluyen titulares sensacionalistas y otras cosas a las que tenemos que prestar atención cuando vemos comunicación sobre trabajos científicos, o los trabajos científicos directamente, es que puede haber resultados mal interpretados, bueno, los conflictos de interés ya los mencionamos, lenguaje especulativo, la muestra puede ser muy pequeña, no se usó un grupo de control, y entonces no se puede probar causalidad. Bueno, estos resultados de cherry picking, los resultados no se pueden replicar. Por ejemplo, hace un par de años se dio a conocer un trabajo muy interesante sobre cómo convertir células adultas en células madre. Presuntamente una investigadora japonesa había encontrado un método para hacerlo en media hora. Bueno, el trabajo también se difundió por todos lados, hasta que cuando trataron de reproducirlo en un montón de laboratorios, se dieron cuenta que era irreproducible. La historia fue trágica, porque la investigadora terminó con un sumario de su propio instituto y el coautor del trabajo se suicidó. Realmente una historia trágica. Y bueno, este es digamos, no es un decálogo porque tiene 11 recomendaciones, ¿no es cierto? Y está pensado para un científico, pero cuando la vi me pareció que era muy interesante y podría perfectamente aplicarse a la vida de un periodista científico. Nunca dejar de estudiar, nunca dar nada por sentado y cuestionar todo, enseñarle a otros lo que uno sabe, analizar con toda la objetividad posible, tomar la iniciativa, hacer las preguntas difíciles muy rápido y amar lo que uno hace o dedicarse a otra cosa. Y esta, bueno, es una frase de C.P. Snow. Un científico tiene que ser neutral en su búsqueda por la verdad, pero no puede ser neutral en lo que hace al uso de esa verdad cuando la encuentra, al uso del conocimiento, ¿no? Si uno sabe más que otras personas, tiene que ser más responsable y no menos. Y esta, que es de Deborah Bloom, una gran periodista científica norteamericana que dirige la beca Knight para periodismo científico, y que uno siempre que tiene que tener en cuenta que la ciencia
no está compuesta por entes alejados de la pasión. La ciencia es como cualquier otra actividad humana, tiene fallas, está llena de política y de egos. Y este es para que no se haga tan largo, el decálogo del buen periodista de Tomás Eloy Martínez. No hay que escribir una sola palabra de la que no se esté seguro, ni dar una sola información de la que no se tenga plena certeza. Hay que trabajar con los archivos siempre a mano, verificando cada dato y estableciendo con claridad el sentido de cada palabra que se escribe. Hay que evitar el riesgo de servir como vehículos de los intereses de grupos públicos o privados, y recordar que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro y a veces ser otro. ¿Para qué sirve el periodismo científico? Bueno, no solo para informar y dar resultados y comunicar lo que se sabe, sino para hacer posible la toma de decisiones informadas, para promover el diálogo entre los científicos y la sociedad, que tiene un papel en la construcción del conocimiento, para mejorar la calidad de la educación, para desarrollar la racionalidad y la creatividad, estimular la búsqueda de la verdad basada en evidencias objetivas, y para afianzar códigos de conducta y libertad de pensamiento. Y por supuesto, también para ejercer como una especie de auditores de lo que hace la comunidad científica. Cada vez más el conocimiento de la ciencia debe ser compartido y discutido en la sociedad, porque no todo lo que sabemos y podemos hacer, vamos a querer hacerlo. Y aquí entra la filosofía, la bioética, la sociología y otras disciplinas. Así que muchísimas gracias y bueno, escucho sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Nora. Hermosa toda la charla. Ahí vamos a habilitar el chat para que nos empiecen a hacer las preguntas. Yo para ir arrancando quería preguntarte, ¿por qué son las noticias falsas las que más se comparten en las redes sociales? Bueno, si ustedes vieron que está muy de moda y muy en boga en Netflix, hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Y allí se cuenta cómo muchas del diseño de las redes sociales se realizó no solo por una cuestión de estética o simplemente porque parecía una buena manera de comunicarse, sino que fue estudiado muy minuciosamente por psicólogos sociales para engancharnos a todos en las redes sociales, para que se nos hagan adictivas, ¿no es cierto? Esa recompensa que recibimos cuando alguien nos manda un corazoncito y otras, ¿no es cierto?, características de las redes sociales, están muy pensadas para atraernos, para generarnos ese estímulo de recompensa que nos hace mantenernos pendientes de las redes sociales. Y entonces, estas noticias que circulan por esas vías, también tienen componentes que están muy estudiados. Yo no soy una experta justamente en por qué generan, pero sí, está muy estudiado por qué las noticias falsas tienen como un atractivo especial, apelan a las emociones, ¿no es cierto? Tienen mensajes como que refuerzan nuestros propios mecanismos mentales, o sea, cómo opera nuestro cerebro. Saben pegar donde a nosotros nos llama más la atención. Son en general, como decía, adoptan este estilo científico que ya
está tan legitimado en la sociedad, pero con un contenido que no resiste un análisis, ¿no es cierto? Pero claro, como esto se toma al voleo, digamos, uno no lee con lupa, va mirando cientos y cientos de mensajes en las redes sociales, bueno, estos componentes son los que atraen mucho, y son materia de estudios en estos momentos, porque claro, este es un fenómeno más o menos reciente, ¿no? Así que son materia de estudios, ¿por qué estas noticias circulan? Y bueno, como muestran estos primeros análisis, circulan más que las informaciones más sólidas, más rigurosas, ¿no es cierto? Y yo creo que debe ser, bueno, porque justamente apelan a estos mecanismos, hechos anecdóticos, una seguridad absoluta, ¿no es cierto? No es que dicen parece o hay que estudiar, no, dan afirmaciones muy concretas y nos dan certezas, por ejemplo, en tiempos de incertidumbre, y que es lo que más ansiamos, porque la gente no quiere, ya, la gente todos, no queremos escuchar, no sabemos qué es lo que hay que hacer. Uno está ansioso de esperar esa noticia que diga vamos a tener la vacuna para noviembre, ¿no es cierto? O ya probamos que la vacuna es efectiva, pero claro, hay que ir más allá y ver, por ejemplo, cuando se anunció que se había registrado la vacuna rusa y se había probado solamente en 76 personas. Eso no prueba nada, pero si uno lee el título y dice ya se registró, piensa que están mucho más avanzadas que las demás, ¿no es cierto? O sea, hay un manejo de la comunicación ahí que hace que bueno, estos mensajes circulen más que los otros. Y también no podemos dejar de tener en cuenta que hay una enorme falta de pensamiento crítico, ¿no? Que nos hace caer repetidamente, porque eso es lo que nos sale espontáneamente. Uno para poder dilucidar si algo es atendible o no, tiene primero que decir, bueno, paremos la pelota. A ver, ¿quién dice esto? ¿Puede ser cierto? ¿Puede ser falso? ¿No es cierto? Por ejemplo, esta tarde, hace un par de horas, en Twitter, andaba circulando un Twitter con el logo de Infobae y decía, ya en este momento anunciaron que se va a empezar a vacunar con la vacuna de Oxford en la Argentina en noviembre. Y bueno, estaba circulando por todos lados. Pero claro, si uno paraba un poquito y se fijaba quién era el usuario, quién podía haber dicho eso, no tenía ni ton ni son. Pero si uno no se toma esos segundos o esos minutos para ver, esto puede ser cierto, bueno, cliquea y retuitea y entonces eso circula por todas partes, ¿no? Y el que no está muy atento puede tomarlo como que es algo serio. Gracias, Nora. Acá Paula Bergero nos deja su pregunta y dice, ¿les parece que esta visualización del backstage de la ciencia con marchas y contramarchas puede disminuir la confianza de la población en el público e incluso sumar al crecimiento de grupos antivacunas o terraplanistas? ¿Cómo llegamos a esta gente cuando aportar evidencia no parece ser el camino? Bueno, tenemos que explicar, digamos, de alguna manera hay que ir mostrando. Y en eso, la verdad es que a veces los periodistas que no están formados en estos temas no nos ayudan mucho, porque justamente caen en este descreimiento. Una vez, en una entrevista a Neil deGrasse Tyson, el continuador de Carl Sagan, yo justamente le pregunté sobre eso, le dije, ay, con tantas retractaciones que se multiplicaron cientos de veces, porque al principio de los años 2000 y pico, habría 30 o 40 retractaciones por año, y ahora son cientos por año de trabajos que se retractan. Y yo le pregunté, pero entonces, ¿la ciencia es menos confiable?
Y él me contestó, no, la ciencia siempre fue así. Fue especialmente la ciencia de frontera. Es un terreno turbulento donde los científicos se pelean por lo que van descubriendo y discuten. Lo que pasa, dice, es que antes eso se hacía entre nosotros y ahora en todos los congresos hay un periodista científico que escucha y al otro día saca una nota con un gran titular, muchas veces de hallazgos que no están bien demostrados, ¿no es cierto? A mí me parece que le haríamos un flaco favor a la calidad de la información ocultando este modo de acción de la ciencia. Sí, lo que tenemos que hacer es transmitir tranquilidad, seguridad, transmitir que hay pruebas o evidencias que son de buena calidad y otras que son muy endebles. Que la ciencia trabaja sobre la mejor evidencia disponible y que a veces hay verdades provisorias que uno las toma como con alfileres porque no tiene otra mejor, ¿no? Pero que tiene que estar atento y que tiene que saber que esa conclusión puede ser revisada para optar por otra recomendación. Que eso es la manera, así es la ciencia. Y así es como la ciencia construyó el conocimiento del que disponemos, que nos permite mandar naves al espacio y saber de qué están conformadas las nubes de Venus y mandar a tener estaciones espaciales y planear un viaje a Marte. Bueno, esas son todas noticias espaciales, pero lo mismo se podría decir en el campo de la robótica, de la computación cuántica, de la inteligencia artificial y de la biomedicina, ¿no es cierto? Así, con este método, que es el método de la continuación, de una refutación continuada y de ir revisando los resultados, dejando de lado los que no se sostienen y reemplazándolos por otros con mejores evidencias, es como construimos nuestro conocimiento actual. Así que, evidentemente, es lo que da resultado. Perfecto. Ana Piovano pregunta, ¿qué rol juegan los newsletters como otras fuentes de información en este esquema que proponías vos al principio? Algunos cuentan con columnas o secciones científicas que permiten otro tratamiento de la información. No conozco muy bien los newsletters, no sé muy bien a qué se refieren. Newsletters, yo los que conozco son algunos que envían periodistas, digamos, individualmente y que tienen una cartera de clientes. ¿Cuáles otros newsletters hay? No, le podemos pedir a Ana Piovano que nos aclare ahí a qué newsletter se refería, mientras te voy leyendo la pregunta de Cecilia de Meassi, que dice, ¿considera la divulgación o la comunicación pública de la ciencia como un ejercicio de traducción del lenguaje científico? Y por tanto, si así lo considera, ¿cómo es esa búsqueda de trabajar en esa traducción? No, yo no considero, traducir el lenguaje científico sería una visión muy estrecha de lo que hace el periodismo. El periodismo, sí, por supuesto que no puede trasladar el lenguaje técnico que utilizan los investigadores en su comunicación, en la comunicación con los pares, al público no entrenado. Pero excede en mucho la tarea del periodista científico a solo limitarse a traducir. El periodista confronta a los científicos, como decía, establece un diálogo entre los científicos y la sociedad, y entre los científicos mismos, porque justamente esta consulta con diferentes fuentes, y especialmente en temas controvertidos como pueden ser los temas que hacen con el ambiente, con la minería a cielo abierto, con el fracking, con los organismos genéticamente modificados o con la inteligencia artificial, cuyo uso puede no ser el deseable para la sociedad, bueno, exceden mucho en solamente limitarse a traducir. Nosotros no somos los voceros de los científicos, para nada.
nosotros establecemos un diálogo y tenemos que, de alguna manera, dialogar en nombre de toda esa sociedad que no puede establecer un diálogo directo con los científicos para que el conocimiento se construya entre todos. Bien, ahí nos decía, nos aclara Ana que sí, que se refería a las suscripciones que como lectores podemos hacer a medios o a periodistas. Bueno, digamos, eso excede, digamos, se va más allá de lo que es la tarea del periodista, digamos, convencional, ¿no es cierto? O sea, el periodista puede tener si hay una persona que merece una confianza muy grande para sus seguidores, bueno, podrá hacer un newsletter, es un formato particular en que una persona que recibe el newsletter le atribuye al que escribe el newsletter, le inspira una confianza especial, pero digamos, no puedo decir mucho de eso, porque digamos, es un contrato, entre comillas, entre el que escribe y el que lo recibe. Si el que lo recibe está conforme con lo que escribe, bueno, pero no está sometido, digamos, a ninguna de las normas que existen en el ejercicio del periodismo público, porque es algo, digamos, para un grupo cerrado. Claro. Vanina Silvestre te pregunta, ¿cómo se trabaja en el caso de las ciencias sociales? Si es similar al trabajo con las ciencias duras. El trabajo con las ciencias sociales es un poquito distinto, ¿no? Porque los métodos de las ciencias sociales son un poco distintos de los que rigen, digamos, la biomedicina. Para hacer un ensayo y probar un fármaco, hay pasos muy, muy, muy bien establecidos que deben cumplirse. Entonces uno sabe y puede interrogar al investigador sobre si esos pasos se cumplieron. En las ciencias sociales los métodos son un poco diferentes. Por eso me parece que cada periodista debería formarse específicamente para el tipo de temas que quiere abarcar, ¿no es cierto? No es lo mismo la psicología o la sociología o la antropología que la física o la biomedicina, ¿no es cierto? Así que, y en general, debo decir que tradicionalmente los temas de ciencias sociales en el periodismo se llevaron en los suplementos culturales. Por eso muchas veces los investigadores en ciencias sociales nos achacan, y con razón, que nos inclinamos demasiado por las ciencias duras. Pero eso tiene que ver con algo de, digamos, con una tradición que hay en los diarios, las revistas, que tomaban los suplementos de cultura, tomaban todo lo que tenía que ver con psicología, antropología, historia, ¿no? Y cuando había suplementos de ciencia o secciones de ciencia, se dedicaban más a las ciencias duras. No debería ser así, pero lamentablemente sí, es un poco un vicio que quedó, digamos, históricamente en los medios de comunicación en general, debo decir, y también acá en la Argentina. Gracias. Nos dice Andrea Trufa, ¿qué opinás sobre la formación en temáticas de ciencia y tecnología en las carreras de periodismo o comunicación en nuestro país? La verdad es que yo las conozco por arriba, porque yo cuando empecé a hacer periodismo no había carreras de comunicación, no había carreras de periodismo, digamos. El periodismo, esto delata que ya estoy, digamos, muy, muy, muy añosa, pero en la época en que yo empecé a hacer periodismo, el periodismo era algo de bohemios, ¿no es cierto? No había carreras, uno no sabía qué tenía que hacer para ser periodista, era una cuestión de escritores frustrados o escritores, pero que tenían como actividad para ganarse el sustento el periodismo.
estaba lleno de bichos raros las redacciones, pero bueno, luego se formalizó el estudio de la comunicación, y sé que las carreras de comunicación, por ejemplo, en la UBA tiene una materia de periodismo científico, pero los máster de periodismo, hasta ahora, los máster que iniciaron los diarios, y que toman a graduados de cualquier carrera, en general no incluían hasta ahora clases de periodismo científico. O sea, el máster duró 1 año, y hasta ahora no había clases dedicadas al periodismo científico. Ahora sí creo que hay en el máster de perfil, creo que iniciaron un máster sobre periodismo científico. Y hubo hace unos años un máster de comunicación de la ciencia, el ambiente, la ecología y temas relacionados de la Universidad Pompeu Fabra, que abrió una filial en el país, pero lamentablemente después de algunos años de funcionar se retiró. Así que no había mucha especialización en periodismo científico. Ahora parece que este nuevo máster sí, digamos, se dedica específicamente a estos temas, y la verdad que hay que celebrarlo porque se necesita una formación, así como a nadie se le ocurriría ponerse a hacer, yo no podría hacer periodismo de deportivo, ni de economía, ni de política, ni se me ocurriría hablar del dólar, o de los goles de algún futbolista, pero lamentablemente en el panorama actual uno ve que especialistas de cualquier tema se ponen a opinar, muchas veces sin ningún sustento, porque ya la materia es difícil hasta para los especialistas, y hay discusiones entre los propios investigadores que conocen y manejan perfectamente este campo, ya sea virólogos, estadísticos, bioinformáticos. Hay incluso entre ellos discusiones sobre cómo analizar la realidad, y sin embargo hay especialistas en política, economía, que pretenden dar cátedra sobre la pandemia. Pero bueno, es así. Así es. Y Natalia pregunta sobre la idea de considerar la comunicación científica como parte de los procesos de investigación, por ejemplo, promoviendo la transdisciplinariedad en los equipos de investigación, donde se incorporen personas formadas en comunicación. Perdón, me distraje un instante. ¿Cómo Sí. es la pregunta? Sí, básicamente lo que ella pregunta es incorporar comunicadores científicos o personas formadas en comunicación dentro de los equipos de investigación, o la formación para los investigadores. Ah, sería fantástico. Sí, sería fantástico. Se está haciendo mucha formación de investigadores para que puedan comunicarse con el resto de la sociedad, sin necesidad de, digamos, hay ciertas normas para la comunicación con gente no entrenada en una cierta disciplina, y se está haciendo mucho de eso. También se hizo mucho en agregar especialistas en comunicación en los institutos. Ahora prácticamente todos los institutos de investigación tienen comunicadores, y hay una red de comunicadores que hacen comunicación de la ciencia en los institutos, y realmente es muy importante, pero hay que señalar que no es lo mismo ser comunicador que ser periodista. Una cosa es explicar lo que uno sabe, y otra cosa diferente es manejar la noticia científica. Son dos cosas distintas, dos mundos diferentes, dos maneras de operar muy distintas. En una, el comunicador, si es un científico más, es el que detenta el conocimiento y justamente lo hace accesible para legos. En la otra, el periodista científico primero afronta todo tipo de temas, no es que habla solamente sobre el tema que estudió en el laboratorio. Tiene un entrenamiento que le permite
abordar una multiplicidad de temas desde una posición no del que posee el conocimiento, sino del que va a buscar el conocimiento y puede ayudar a transmitirlo a la sociedad. Pero no da por sentado que esa persona tiene razón, ejerce el escepticismo, como decía, confronta a los investigadores, puede hacer preguntas incómodas, duda de lo que le dicen y consulta con otros investigadores. Es muy distinta la posición de un periodista científico de la posición de un comunicador. Ambos tienen un lugar para mí muy importante y que puede ayudar mucho a la sociedad, ¿no es cierto? Pero no es el mismo lugar, para nada. Por otro lado, como decíamos hace unos minutos, el investigador tiene un conflicto de interés con su propio trabajo. Él no puede juzgar, o sea, por supuesto que ejerce una autocrítica, pero una vez que está publicado, jamás va a decir este trabajo no sirve, ¿no es cierto? Entonces se necesita alguien independiente, que es el periodista científico, para consultarlo y después contrastarlo con la opinión que tienen otros investigadores. Además, a nosotros nos ofrecen muchos avances, y muchas veces optamos por no publicarlos cuando consideramos que no tiene buena evidencia, que es un trabajo que no está correctamente hecho, justamente en consulta con otros investigadores. Nos tomamos ese trabajo y todo lo resolvemos a veces en espacio de horas. El comunicador tiene otra manera de operar y, como digo, comunica sobre su área de expertise, no comunica sobre todas las áreas, salvo comunicadores muy particulares, que los hay, que pueden abarcar varias áreas, pero, como digo, son excepcionales. Justo respondías, creo, con esto a la pregunta que hacía Pablo Federico sobre cuál es la principal característica de los periodistas científicos. Creo que con tu respuesta anterior quedó como un poco evidenciado, no sé si querés ampliar ahí un poco. No, creo que ahí conté un poquito, digamos, que la principal característica es que nosotros no estamos casados con el investigador, ¿no? O sea, puede ser, por supuesto que uno tiene ciertos referentes, pero nosotros, digamos, va nuestro prestigio, se juega nuestro prestigio en lo que comunicamos. Entonces podemos tener esa distancia que ningún investigador va a tener con su propio trabajo, ¿no? Bien, Laura Zárrate te pregunta, ¿qué opinas de las redes sociales de entusiastas de la ciencia y la tecnología o de particulares como fuente de información periodística? Y depende. Algunas son muy útiles. Por ejemplo, hay científicos que tienen blogs y entonces difunden sobre los temas que ellos, que a ellos los apasionan, y muchas veces tienen datos buenísimos y pueden ser una fuente de consulta perfectamente, ¿no? Porque son personas que conocen mucho de un tema. Entonces, bueno, uno tiene que ir, digamos, discriminando entre los que le merecen confianza y aquellos que no le merecen tanta confianza. Hay algunos que sí son maravillosos y tienen muy buena información. Otros, más o menos, depende. Pero por supuesto que sí, hay algunos que son entusiastas y son grandes divulgadores, justamente. Por ejemplo, hay un matemático español que generó todo el stand-up científico, que es un gran divulgador. Y en nuestro país tenemos gente que tiene blogs de ciencia y que, por ejemplo, aficionados a la astronomía y todo, que son un recurso maravilloso
de datos, de confirmaciones, o pueden, digamos, anticiparnos eventos o hechos importantes, y realmente, bueno, como están acostumbrados a comunicarse con un público lego, lo hacen de una forma muy accesible, así que sí, pueden ser bárbaros, digamos, muy valiosos. Dice Luciano, teniendo en cuenta la dinámica propia que tienen las redes sociales y los tiempos que requiere la producción de los conocimientos de la buena noticia, ¿crees que en las redes sociales generalistas sigue habiendo buenas oportunidades para comunicar ciencia? Sí, sí, yo creo que sí. Y de hecho, en pandemia, yo particularmente, y creo que a muchos les habrá pasado lo mismo, conocí a científicos que no conocía de nuestro país, justamente a través de Twitter. Empecé a ver que estaban comunicando noticias importantes, datos importantísimos, análisis, y bueno, realmente uno, así como son un lugar donde se junta a veces parte de lo más vil que hay en la especie humana, también se dan discusiones o intercambios muy valiosos. El otro día, por ejemplo, un científico argentino que vive en Estados Unidos publicó la noticia de que en Inglaterra se iban a hacer estudios de desafío de vacunas, o sea, vacunar a personas sanas y después inyectarles el virus, ¿no? Y entonces le contesté, desde el punto ético, bastante discutible, porque no habiendo un tratamiento y no sabiendo a quién ese virus le puede desencadenar un cuadro grave, es como un riesgo, ¿no? Y entonces se estableció, de repente empezó a participar otra gente, él contestó lo que a él le parecía, otra gente aportaba otros puntos de vista, y fue un momento de intercambio fantástico, porque sin agresiones de ningún tipo ni nada, realmente planteando ideas y puntos de vista que por ahí uno no había tenido en cuenta. Alguien dijo, bueno, pero también hay gente que se tira en paracaídas, o que se tira en globos aerostáticos y se arriesga mucho más y nadie se lo impide, y bueno, entonces otro contestó, bueno, pero en esto hay un pago de por medio, es lícito que... O sea, se estableció una comunicación entre personas que no nos conocemos personalmente, pero realmente con puntos de vista muy interesantes y que a veces a uno le hacen pensar en aristas de una noticia que no había tenido en cuenta. Así que, como digo, me parece que las redes sociales sí tienen aspectos que a veces son lamentables, pero a veces son muy, muy valiosas. Realmente sí, por eso uno se resiste a dejarlas, ¿no? Porque corre mucha información y a veces información excelente, no solo del país, hay que tener en cuenta eso, ¿no? No solo del país, sino también de todo el mundo, porque realmente llegan noticias de todo el mundo, es impresionante. Así que, bueno, y además uno no puede alcanzar y no tiene acceso a todos los medios del mundo, pero en una red social, por ejemplo Twitter, que es una red eminentemente noticiosa, puede enterarse de noticias que se publican en una infinidad de medios. Entonces, realmente es una fuente de información impresionante, ¿no? También de las noticias falsas. Pero bueno, uno ejerce el pensamiento crítico. Yo no tengo mucho más tiempo porque tengo que entregar notas, así que pediría que esta fuera la última pregunta y lamentablemente no me puedo quedar. Quedan como 15, así que vamos a tener que cerrar con la que sigue, que pregunta Javier, ¿qué opinas del lugar que ocupa o no el periodismo científico en la comunicación de las cuestiones vinculadas con la pandemia por parte del gobierno en este momento, el gobierno de turno? Bueno, el gobierno comunica por su parte, los periodistas no tenemos nada que ver con el gobierno, ¿no? Lo que sí te puedo decir del lugar que ocupa el periodismo científico en los medios, y me parece lamentable que los noticieros tengan un astrólogo o tengan un meteorólogo o meteoróloga, que me parece muy bien, dando el tiempo, pero no se considera necesario tener a un periodista científico.
tienen un periodista de deportes, pero no consideran que sea necesario. Uno de economía, uno de política, pero a nadie se le ocurre que sea necesario, bueno, a nadie, digamos, es una cosa excepcional que en un noticiero ahora, muy reciente, que acaba de comenzar, participa una periodista científica. Pero en todo el panorama, no sé, yo no conozco todos los medios del país, pero, por ejemplo, en la televisión, los noticieros carecen de periodistas científicos, no entiendo. ¿Por qué no se considera necesario, con el lugar que ocupa la ciencia y la tecnología, que haya un periodista científico en cada uno de esos lugares? Lo mismo la prensa escrita, la radio, digamos, debería en todos los programas haber periodistas científicos para comentar las noticias de estos temas de manera apropiada. Pero como decía hace un rato, nuestro lugar lo ocupan a veces economistas, periodistas de política, ¿no es cierto?, de información de política generalmente, o economistas, o discutiendo temas que algunos lo hacen relativamente bien, pero muchos otros lo hacen muy mal, muchos. Y bueno, y hasta los conductores de programas que no tienen ninguna formación de ningún tipo, se dan el lujo de hablar sobre estos temas y cometer errores garrafales, lamentable. Pero bueno, todavía A ver estamos en si la se periferia. revierte, a ver si se revierte. Estamos Ojalá, a tiempo. ojalá. Les quiero pedir a todos que prendan sus cámaras, así los ves, porque somos un montón. Todas las participantes son personas que están vinculadas de alguna forma a la ciencia, o están vinculados a la comunicación. Nosotros acá en Córdoba nos conocemos todos, así que como pueblo chico, les quiero invitar a todos a que prendan sus cámaras para que los veas y los saludes. Y ya te despedimos con un gran aplauso, porque la verdad que estuvo preciosa tu conferencia, y te agradecemos mucho que nos hayas cedido tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un honor, y pido disculpas, pero hoy es un día fatal, son cosas que uno no puede prever cuando acepta la invitación, piensa que va a tener el día libre, y hoy explotaron todas las bombas al mismo tiempo. Estoy mirando mi WhatsApp y tengo decenas de mensajes, así que bueno, muchas gracias y ojalá que podamos reeditarlo. Gracias. Seguramente. Chao, Nora, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 18 horas.